En una madrugada densa, cuando el silencio parece hablar y la ciudad aún duerme envuelta por una neblina sutil, hay un instante sagrado en el que todo parece detenerse. Es en ese respiro entre el último susurro de la noche y el primer aliento del alba que los mundos se tocan. La mayoría de las personas atraviesa ese momento sin notarlo, ignorando el escalofrío repentino en la espalda o el murmullo que se esconde tras el sonido del viento. Pero hay quienes lo sienten, hay quienes lo saben, hay quienes lo ven. Desde tiempos inmemoriales, culturas por todo el mundo han reconocido la existencia de un umbral invisible que separa el mundo material del espiritual. Los antiguos egipcios lo llamaban Duat, los chamanes siberianos hablaban del mundo de los espíritus y los místicos cristianos evocaban el reino celestial. Aunque con nombres distintos, todos apuntaban al mismo concepto. Hay algo más allá, algo que vive a nuestro alrededor, entrelazado con nuestra realidad, pero que solo puede percibirse con los ojos del alma. Pero ese velo, esa fina capa que separa a los vivos de los muertos, lo visible de lo invisible, no siempre es opaco. En ciertas noches se afina, en ciertos lugares se rasga, en ciertos estados de conciencia simplemente desaparece. Y cuando eso ocurre, lo imposible se vuelve posible. Espíritus perdidos susurran sus lamentos. Entidades milenarias caminan entre los hombres, y visiones del pasado y del futuro danzan ante los ojos de los sensibles. Imagina a una mujer caminando sola por un sendero en el campo, a las 3 de la madrugada, con la luna llena sobre su cabeza y el sonido lejano de búhos. De repente, el aire cambia. La temperatura desciende levemente, aunque no haya viento. Siente un escalofrío. El sonido a su alrededor desaparece. El mundo parece suspendido. Y entonces, entre los árboles, se forma una figura translúcida, un rostro familiar, quizá el de una abuela fallecida, que viene solo a entregar un mensaje o pedir una oración olvidada. El velo entre los mundos ha sido levantado, aunque sea por unos instantes. Antes de que sigamos explorando este misterioso y fascinante tema, dime algo desde el fondo de tu alma. ¿Alguna vez has sentido que no perteneces del todo a este mundo? ¿Has soñado con lugares que nunca visitaste, pero que sientes como si fueran tu hogar? ¿Te has preguntado si reencarnaste desde otro plano espiritual más elevado o quizás más denso? Cuéntame en los comentarios, porque tu experiencia puede abrir los ojos de muchos que están viviendo lo mismo y no lo saben. Yo estaré leyendo todo y dejando un corazoncito en tu comentario. Y si este contenido está tocando algo dentro de ti, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir desvelando los secretos de la existencia más allá de lo visible. Existen lugares en la Tierra donde ese velo es más fino, donde los mundos se tocan con mayor facilidad. Antiguos cementerios, encrucijadas, bosques aislados, ruinas indígenas, grutas olvidadas, viejas iglesias en lo alto de las montañas, son espacios impregnados de memoria, cargados de energía, donde el tiempo parece operar de manera distinta. En estas regiones, los médiums y los sensitivos sienten con más intensidad. La intuición se afina, la percepción se expande, y lo invisible se presenta como un espejo oscuro del mundo físico. Pero el velo no solo se mueve desde fuera, también se disuelve desde dentro, cuando alguien se sumerge profundamente en la meditación, en el trance, en la oración sincera, o incluso en un sufrimiento extremo, se produce una ruptura en la barrera entre los planos. El espíritu se desprende, aunque sea por segundos, y puede vislumbrar dimensiones que desafían la lógica. Visiones de parientes desencarnados, encuentros con guías espirituales, audiciones de voces inexplicables, no son alucinaciones, son accesos, grietas, conexiones con una realidad que coexiste con la nuestra. En el espiritismo, Allan Kardec describe el mundo espiritual como la verdadera patria del espíritu y dice que la vida corporal es solo un paso, una etapa temporal de aprendizaje. Enseña que los espíritus están en constante interacción con nosotros, aunque no los percibamos. Según sus estudios, hay espíritus de todo tipo, buenos, malos, ignorantes, sabios,
y todos ellos en algún momento cruzan ese velo. Algunos vienen en paz, otros no tanto. Ivone do Amaral Pereira, médium brasileña de gran sensibilidad, relataba con frecuencia sus experiencias con ese mundo invisible. En sus libros describía encuentros con entidades sufrientes, persecuciones espirituales, pero también momentos de sublime belleza al lado de mentores iluminados. Según ella, el velo entre los mundos no era solo un obstáculo, sino también una protección, porque ver demasiado puede enloquecer. Hay un motivo por el cual la mayoría de las personas no ve. Hay una razón para el silencio, pero ese silencio, en ciertos momentos de la vida, se rompe. Y cuando se rompe, todo cambia. Nada vuelve a ser como antes. Quien ya ha visto no puede dejar de ver. Quien ya ha sentido reconoce la vibración incluso en medio de una multitud. Y quien ya ha cruzado, aunque haya sido en sueños, en trance o en oración, sabe que hay algo más. Algo profundo, vibrante, aterrador y al mismo tiempo sublime. En 1900, muchas tradiciones espirituales, se cree que los niños pequeños y los ancianos, muy cercanos a la muerte, logran percibir con más claridad el mundo espiritual. Esto porque aún no están, o ya no están más, tan atados a las limitaciones de la materia. Sus almas flotan más libremente, y por eso ven, o escuchan, o simplemente saben. Este capítulo es una apertura, un portal, un aviso de que hay más, mucho más, que este mundo es solo la superficie de algo vasto, misterioso, bello y a veces aterrador, que hay puertas por todos lados, pero solo algunos poseen las llaves correctas, y que tal vez tú hayas sentido, en algún momento de tu vida, la respiración fría de lo invisible en tu cuello, el toque leve de una mano que no estaba allí, el llamado mudo de una presencia que no podías explicar. El velo existe, pero respira, pulsa y a veces se abre. La planificación reencarnatoria. Existe un lugar más allá del tiempo, un espacio donde el reloj no impone reglas, donde las emociones no ocultan secretos y donde la verdad resuena como una melodía ancestral. Ese lugar no puede ser visto con los ojos del cuerpo ni tocado por manos humanas. Vibra en otra frecuencia, invisible pero intensamente real. Allí, en el corazón del plano espiritual, comienza uno de los procesos más sagrados y complejos de la existencia, la planificación reencarnatoria. Pocos saben o se atreven a imaginar cuán elaborado es el retorno de un espíritu al cuerpo. Muchos creen que la reencarnación ocurre como un relámpago, una decisión súbita, casi automática, pero la verdad es mucho más profunda. Nada sucede por azar, ningún detalle queda a la improvisación. Cada encuentro, cada pérdida, cada lágrima, cada alegría, todo es meticulosamente diseñado según las necesidades evolutivas del alma. Al desencarnar, el espíritu atraviesa un período de adaptación en el mundo espiritual. Después de desprenderse del cuerpo físico, la conciencia se despierta gradualmente. Algunos tardan en notar que han muerto. Otros, invadidos por el remordimiento, caen en zonas oscuras, atormentados por sus propios actos. Pero aquellos que alcanzan cierta lucidez son guiados por mentores espirituales hacia colonias de recuperación y aprendizaje, como describe el espíritu André Luis a través de la psicografía de Chico Xavier en la obra Nuestro Hogar. En esas colonias donde, con el tiempo, el espíritu es conducido a un momento crucial, la revisión de su última existencia. Imagina ahora un espíritu sentado frente a una especie de pantalla fluídica, no un televisor común, sino una proyección vívida de recuerdos, emociones, intenciones ocultas. Revive no solo los momentos en que sufrió, sino sobre todo aquellos en los que causó dolor. Siente con intensidad aquello que el otro sintió. Cada palabra cruel, cada gesto de violencia, cada indiferencia silenciosa. Pero no hay castigo, no hay condena. El juicio no lo impone una entidad suprema e implacable, sino la propia conciencia espiritual que despierta a la verdad. En ese tribunal silencioso del alma, el espíritu comprende sus errores, sus virtudes
y principalmente sus deudas morales. Y entonces surge la necesidad de reparación, no por imposición, sino por amor, no por miedo, sino por el íntimo deseo de evolucionar. En ese punto comienza la planificación reencarnatoria. Guiado por espíritus superiores, el ser analiza sus deudas, sus temores, sus promesas no cumplidas. Surge entonces un mapa, un proyecto de vida. ¿Dónde nacer? ¿En qué país? ¿En qué familia? ¿Rico o pobre? ¿Con salud o limitado por una deficiencia? ¿Quiénes serán los padres? ¿Quiénes serán los enemigos disfrazados de hermanos? Todo se conversa, todo se acuerda, y en algunos casos se renegocia varias veces. Mentores como Emmanuel, también comunicador en las obras de Chico Xavier, explican que la elección del cuerpo, de la genética e incluso de las enfermedades crónicas forma parte de un acuerdo kármico. Un espíritu que abusó de la inteligencia en una vida pasada puede reencarnar con dificultades de aprendizaje para cultivar humildad. Un padre violento puede volver como hijo sumiso, aprendiendo a valorar el cariño que antes despreciaba. Nada es aleatorio. Cada marca en la piel, cada dolor en el alma tiene un porqué. Y esta planificación no se realiza en soledad. Espíritus afines, familiares espirituales, compañeros de vidas anteriores, desafectos, se reúnen para crear un nuevo guión. A menudo, enemigos jurados aceptan regresar juntos, esta vez como madre e hijo, esposo y esposa, para que a través del afecto y los desafíos puedan reconciliarse. El amor, incluso bajo sus disfraces más crueles, es siempre la base de esta ingeniería espiritual. Sin embargo, el plan no es una prisión, es un bosquejo, una guía. El libre albedrío sigue existiendo. El espíritu, al sumergirse en el olvido del nacimiento, también olvida los detalles del plan, pero lleva consigo, como una llama sutil, la intuición, esa voz interna que guía, que alerta, que empuja hacia el camino correcto, incluso cuando todo parece oscuro. Muchas veces, ante una pérdida inexplicable, el encarnado clama al cielo, ¿por qué? Y la respuesta, si pudiera ser escuchada, diría, tú lo pediste, tú aceptaste, tú lo planeaste. Ivonne do Amaral Pereira relataba en sus escritos experiencias en las que presenciaba espíritus preparándose para reencarnar. Algunos lloraban de miedo, otros de gratitud por la nueva oportunidad. Había quienes vacilaban frente a las pruebas elegidas, pero todos sabían, encarnar era una dádiva. Era la posibilidad de reescribir el destino, de enmendar el mal, de crecer. Y por eso, aunque temieran el dolor, se lanzaban una vez más al abismo de la carne. La reencarnación no es un castigo, es una herramienta divina, un acto de misericordia, un nuevo capítulo para un alma que todavía está aprendiendo a amar. Y todo eso comienza allí, en ese santuario invisible, entre lágrimas silenciosas, votos de coraje y promesas que resuenan a través de los mundos. La elección de los padres y el encuentro espiritual. En las profundidades silenciosas del plano espiritual, donde el tiempo no ruge y las emociones resuenan con una intensidad desconocida por los sentidos terrenos, existe un momento de inmensa delicadeza y misterio, la elección de los padres. A primera vista, puede parecer un proceso natural, cotidiano, como si fuera solo una cuestión biológica, pero espiritualmente se trata de un pacto antiguo, una reaproximación entre almas que se cruzaron en otras vidas, algunas veces con amor, otras con dolor profundo. Allí, entre columnas de luz sutil, mentores espirituales guían al alma que se prepara para renacer. No es una decisión tomada al azar, ni tampoco impuesta. Es una elección basada en la ley de afinidad vibracional y en la necesidad evolutiva del espíritu. No siempre se eligen los padres por lazos de cariño. Muchas veces, los futuros progenitores son espíritus con los cuales hay pendientes kármicas, deudas emocionales que claman por rescate. Imagina ahora un espíritu ante sus mentores. Es llevado a contemplar una serie de posibilidades. Cada pareja humana presentada no es una elección cualquiera. Son almas conectadas a su destino,
piezas fundamentales para el guión que seguirá. Algunas de esas almas fueron amantes en el pasado, otras fueron víctimas o verdugos. Y ahora, ante la grandiosidad del amor divino, surge la oportunidad de transformar el odio en perdón, el rencor en crecimiento. El Espíritu puede incluso acompañar por un tiempo la vida de los futuros padres. Observa sus dolores, sus conflictos, sus sueños no realizados. Escucha sus oraciones, percibe sus intenciones. A veces decide aceptar una madre que sufre con vicios o un padre que abandonará el hogar, porque en ese caos aparente está la lección necesaria para su evolución. El sufrimiento, cuando se comprende, es un maestro silencioso que moldea el alma con precisión. Ivonne do Amaral Pereira narra casos conmovedores en los que espíritus, arrepentidos por faltas del pasado, elegían retornar al convivio con antiguos desafectos, ahora en forma de lazos consanguíneos. La madre que rechazó al hijo reencarna como hija de la mujer que antes despreció. El hijo ingrato vuelve como padre para aprender la responsabilidad que antes despreció. Los papeles cambian, los cuerpos cambian, pero los lazos espirituales permanecen aguardando el momento del reencuentro. Antes incluso de la concepción, ocurre el llamado enlace espiritual. Es una aproximación fluídica entre el espíritu reencarnante y el alma de la futura madre. Aunque ella no lo perciba conscientemente, muchas veces siente cambios emocionales, sueños intensos, intuiciones inexplicables. Es como si un nuevo campo vibracional comenzara a envolverla, preparando el terreno para la gestación física y espiritual. En algunos relatos mediúmnicos, como los registrados por Divaldo Franco, con el espíritu Johanna de Angelis, se describe una especie de ceremonia íntima, donde el espíritu se encuentra con los futuros padres en planos sutiles. Es un momento cargado de emoción. Las palabras no son necesarias. Hay un reconocimiento silencioso, a veces una mirada de perdón, otras veces de aprensión. El espíritu se inclina ante la misión que lo espera, y los padres, aún inconscientes en su forma física, consienten en participar de ese ciclo de amor y redención. Pero no todo es luz y ternura. Hay casos en los que el espíritu reencarnante vacila, teme, duda. Saber que renacerá en un hogar marcado por la violencia, por la pobreza extrema o por el abandono, lo hace temblar en las bases del alma. En esos momentos, los mentores intervienen con palabras que no suenan en los oídos, sino en el corazón. Recuerdan que todo dolor tiene un propósito, que nada es en vano, que allí, en ese útero marcado por el sufrimiento, encontrará las pruebas exactas para su liberación interior. Y cuando la decisión es tomada, se inicia la fase de preparación fluídica. El periespíritu, cuerpo sutil del espíritu, comienza a moldearse a las características genéticas de los futuros padres. Hay una especie de encogimiento vibratorio, un proceso cuidadosamente asistido por ingenieros espirituales que ayudan en la adaptación del ser a las limitaciones de la carne. Es un descenso vibracional intenso, casi doloroso, como si el espíritu se sumergiera del infinito a una cápsula estrecha, frágil, densa. Y aún en esa etapa, el espíritu puede visitar a los padres en sueños, inspirar cambios de comportamiento, provocar un súbito deseo de tener hijos. La influencia del espíritu reencarnante es sutil, pero presente. Comienza a tejer invisiblemente los hilos de su retorno, y cuando finalmente llega el momento de la concepción, el lazo se fortalece. El espíritu se une energéticamente al embrión, y su destino está trazado. En el plano físico todo parece natural. Una pareja que se encuentra, un embarazo inesperado, un niño que crece. Pero en el plano espiritual, cada movimiento es acompañado con reverencia. Hay lágrimas, oraciones, despedidas, porque el espíritu, al prepararse para el descenso a la carne, sabe que olvidará todo por un tiempo, pero dentro de sí llevará la chispa de la misión que lo trajo de vuelta. Y ese reencuentro entre padres e hijos es más que sangre, es un pacto de almas, es la expresión viva de la justicia divina en movimiento. La reencarnación en diferentes mundos. En los extremos del universo,
Más allá de lo que los ojos humanos logran captar y las sondas espaciales explorar, existen mundos invisibles para la ciencia, pero palpables para el alma. Mundos espirituales, planos de existencia, donde las leyes físicas ceden paso a leyes morales y vibracionales. Cada uno de estos mundos posee su propia frecuencia, su nivel de conciencia, y es en ellos donde también sucede la reencarnación, una experiencia que no se limita a la Tierra ni al cuerpo humano. Según Allan Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, el universo está habitado por innumerables moradas del Padre. No todas son materiales, ni todas son visibles. Muchas son moradas espirituales, donde los espíritus, conforme a su progreso, se trasladan tras la muerte física. Algunos renacen en mundos más elevados, donde la paz reina y la materia es sutil. Otros regresan a mundos aún más densos que la tierra, sumidos en dolor, violencia y oscuridad moral. Cada destino obedece a una ley suprema, la ley de afinidad vibratoria. Imaginemos por un instante un espíritu desencarnado que ha evolucionado lo suficiente como para no necesitar volver a la tierra. Sus experiencias aquí ya cumplieron su función. Ahora se dispone a reencarnar en un mundo de regeneración, donde la fraternidad ya es una práctica colectiva y no una excepción. En esos planetas, el sufrimiento físico es menor. Las guerras no existen y el pensamiento es el principal medio de comunicación. Allí, el proceso de reencarnación es más consciente, más leve. No hay olvido total. El alma recuerda parte de su misión y conserva la lucidez que le permite tomar mejores decisiones. Divaldo Franco, en sus conferencias y psicografías con 1900, el espíritu Manuel Filomeno de Miranda describe planos espirituales superiores, donde los espíritus encarnan con plena conciencia de sus objetivos. No existen traumas de nacimiento ni dolores de crecimiento. El cuerpo físico, más sutil, se forma a partir de energías purificadas, y las relaciones familiares no están marcadas por el karma, sino por el afecto y la colaboración. Pero también existen mundos inferiores a la Tierra, descritos por diversos médiums y autores espiritistas. En ellos, la densidad moral es tan opresiva que la reencarnación ocurre como una especie de castigo regenerativo. Son lugares donde la violencia es ley, donde el odio es el lenguaje común, y donde los espíritus, cegados por sus crímenes pasados, son forzados a reencarnar en condiciones de extrema privación. Allí, el nacimiento puede no ocurrir en un cuerpo humano como lo conocemos, sino en formas biológicas rudimentarias, adaptadas a la vibración de esos planos. Esos mundos, que podrían parecer ficción oscura o distopía, han sido mencionados en obras como Memorias de un suicida, psicografiada por Ivone do Amaral Pereira, donde el espíritu Camilo Castelo Branco describe regiones de dolor inimaginable, habitadas por seres que aún no han despertado al arrepentimiento. En esos lugares, el alma no reencarna por elección, sino por necesidad urgente de purificación. Y cada vida es una oportunidad de redención, aunque se viva entre la desesperanza y la confusión. Pero incluso en esos mundos sombríos, la misericordia divina actúa. Los espíritus superiores envían misioneros, almas que voluntariamente deciden descender a esas esferas para sembrar luz. Estos misioneros aceptan reencarnar en condiciones adversas, renunciando a su paz momentánea para ayudar a levantar a otros del abismo. Su nacimiento en esos mundos es un acto de valentía espiritual, una renuncia sublime que pocas almas están preparadas para asumir. Y es que la reencarnación, en cualquier mundo, es siempre una herramienta de evolución. No importa si el plano es sutil o denso, si la atmósfera es de paz o de tormenta. Lo que define el valor de esa encarnación es la actitud del alma frente a las pruebas. Incluso en planetas donde la materia es luminosa y los cuerpos casi etéreos, las lecciones continúan. El orgullo puede disfrazarse de sabiduría, la vanidad de amor. Por eso cada etapa reencarnatoria, en cada rincón del cosmos, es una pieza esencial del largo viaje hacia la perfección.
Algunos médiums brasileños, como Robson Pinheiro, han descrito en sus obras encuentros con civilizaciones espirituales en otros orbes, donde los seres tienen una conexión directa con el plano mental superior. En esos mundos el espíritu no necesita olvidar quién fue, y la educación espiritual comienza desde el momento de la concepción. La familia, allí, no es solo un vínculo sanguíneo, sino una alianza de almas con propósito colectivo. La sociedad entera colabora en la evolución de cada ser, y el sufrimiento físico es casi inexistente, porque el aprendizaje ocurre por expansión de la conciencia y no por dolor. La reencarnación en diferentes mundos revela que la vida no se limita a lo que tocamos o vemos. Hay mundos donde el alma flota libremente en atmósferas de luz, y otros donde se arrastra en regiones de sombra. Pero todos, sin excepción, están conectados por la misma ley de amor que rige el universo. Así, la reencarnación no es un castigo, ni una condena. Es una oportunidad repetida tantas veces como sea necesario para aprender, reparar y volver a amar, porque el espíritu, donde quiera que esté, sigue siendo aprendiz del infinito. El proceso reencarnatorio y el periespíritu. En los rincones silenciosos del plano espiritual, donde el tiempo no transcurre como lo conocemos y la materia vibra en otra densidad, comienza uno de los momentos más delicados, misteriosos y sagrados del viaje del alma, el proceso reencarnatorio. Lejos de ser un simple traslado de una esfera a otra, este fenómeno es una verdadera operación espiritual que involucra tecnologías invisibles, voluntades superiores y un instrumento fundamental, el periespíritu. El periespíritu, como lo definió Allan Kardec en El Libro de los Espíritus, es el cuerpo semimaterial que sirve de enlace entre el alma y el cuerpo físico. Es el molde sutil que conserva la forma humana del espíritu desencarnado y que, al mismo tiempo, sirve de matriz energética para la futura encarnación. Sin él, no sería posible anclar la conciencia del espíritu en un cuerpo biológico. Pero su papel va mucho más allá. Es también el archivo vivo de las experiencias del alma, registrando cada emoción, cada pensamiento, cada trauma. Durante el proceso de reencarnación, el periespíritu pasa por una etapa de compactación vibratoria. Espíritus superiores, como los ingenieros espirituales descritos en las obras de André Luis, psicografiadas por Chico Xavier, trabajan cuidadosamente para ajustar las frecuencias del periespíritu al ambiente del nuevo cuerpo físico. Cada célula del nuevo ser, cada órgano que se formará, responde a directrices precisas codificadas en este cuerpo sutil. Si el espíritu necesita experimentar una vida con limitaciones físicas, por débitos kármicos o para desarrollar la humildad, el periespíritu es adaptado para manifestar esas restricciones en el cuerpo carnal. El médico espiritual André Luis, en el libro Misioneros de la Luz, narra con detalle escenas de este procedimiento. Describe cómo en laboratorios espirituales, que existen en zonas intermedias entre los planos físicos y superiores, los espíritus técnicos manipulan fluidos vitales, sustancias energéticas, y operan sobre el periespíritu como si fuese una escultura viva. Ajustan, corrigen, recalibran. Todo debe estar alineado con el plan reencarnatorio previamente aprobado. En estos momentos, el alma, ya consciente de su destino, entra en un estado de semi-inconsciencia voluntaria, como si se sumergiera en un sueño profundo, preparándose para el choque vibratorio que supone el renacimiento en la carne. Pero no todos los espíritus aceptan este paso con serenidad. Algunos, sobre todo aquellos que aún se rebelan contra sus propios errores, luchan contra el descenso. Se niegan a encarnar, sienten terror ante la idea del olvido, del dolor, de volver a la prisión del cuerpo. Por eso, muchas veces es necesario el auxilio de espíritus amorosos, tutores espirituales, que acompañan el proceso ofreciendo consuelo y vibraciones de paz. En casos más extremos, como los relatados por Manuel Filomeno de Miranda a través de Divaldo Franco, algunos espíritus son literalmente inducidos al proceso, bajo supervisión superior, cuando el tiempo ha llegado
y la resistencia se convierte en obstáculo para su evolución. El momento de la concepción es el punto de anclaje. Cuando el óvulo es fecundado en el plano físico, se inicia también la fijación del espíritu al embrión. El periespíritu comienza a imantar la materia que se divide célula por célula, organizando las estructuras del nuevo cuerpo. Pero este acoplamiento no es instantáneo. A lo largo de los meses de gestación, el espíritu va penetrando lentamente en el feto, influenciando su desarrollo desde el vientre. Por eso se dice que el embarazo es también un proceso espiritual profundo. La madre no gesta solo un cuerpo, acoge un alma en transición, una conciencia que se está reconfigurando para una nueva jornada. Y es aquí donde las emociones maternas y paternas juegan un papel crucial. El periespíritu, altamente sensible, absorbe las vibraciones del entorno. Si la gestación ocurre en un ambiente de amor, de aceptación, de espiritualidad, el espíritu encarnante se armoniza con mayor facilidad. Si, por el contrario, es recibido con rechazo, miedo o angustia, puede registrar estas emociones como heridas profundas que marcarán su nueva existencia desde el principio. Lo que muchos no comprenden es que, incluso antes de nacer, ya estamos sintiendo, ya estamos aprendiendo, ya estamos siendo moldeados. En algunos casos especiales, el periespíritu conserva marcas de vidas anteriores, cicatrices espirituales, traumas intensos, odios persistentes. Estos registros se somatizan durante el nuevo ciclo, provocando desde deformidades físicas hasta trastornos psicológicos, no como castigo, sino como ecos no resueltos que claman por sanación. Cada célula del nuevo cuerpo responde a un historial oculto, invisible a los ojos del mundo, pero tan real como el aire que respiramos. Por eso, comprender el papel del periespíritu en la reencarnación es mirar más allá de la biología. Es entender que somos seres de energía, de recuerdos eternos, y que el cuerpo es apenas un traje temporal, cosido con hilos de luz y sombra. Así, el periespíritu se convierte en un libro abierto de nuestras existencias. Cada página es una encarnación, cada línea una emoción no resuelta, cada palabra un acto. Y es este libro el que se transcribe nuevamente en la carne, para que el alma, una vez más, tenga la oportunidad de reescribir su destino con tinta de amor, coraje y transformación. La reencarnación y la evolución espiritual. En el vasto teatro del universo, donde las almas transitan entre dimensiones como actores eternos en busca de su esencia más pura, la reencarnación se revela no como un simple retorno, sino como un impulso profundo e inevitable hacia la evolución espiritual. Cada vida encarnada es una escena escrita con esmero por manos invisibles, guiadas por la ley mayor, la del amor y del aprendizaje. Y es en este constante ciclo de nacimientos y muertes que el espíritu se refina, se purifica y se aproxima cada vez más a su estado original de luz. Pero este camino no es suave. No es fácil vestir la carne una y otra vez, cargar con el peso del olvido, enfrentar las pruebas de un mundo material repleto de tentaciones, dolores y desafíos morales. Por eso, cada encarnación es una oportunidad única, cuidadosamente elegida, para trabajar aspectos específicos del alma. Un espíritu que abusó del poder podrá renacer en la pobreza para aprender la humildad. Alguien que hirió con palabras puede retornar mudo para comprender el valor del silencio. Nada es aleatorio, nada es castigo, todo es cura. Allan Kardec, en El Evangelio según el Espiritismo, ya advertía: la encarnación es una necesidad para el progreso. Sin ella el espíritu se estanca. Es viviendo que él siente, ama, yerra, repara y se engrandece. El cuerpo físico es el crisol donde el oro espiritual es purificado, capa por capa. Es enfrentando las pruebas terrenales que el espíritu descubre su verdadera fuerza. Aprende a dominar sus instintos, a sublimar sus deseos y a actuar con compasión. Así, de caída en caída, de victoria en victoria, él sube peldaños invisibles rumbo a la plenitud. Diversos médiums han confirmado que ese progreso es perceptible
incluso en los planos espirituales. André Luis, por medio de las manos de Chico Xavier, describe que los espíritus más evolucionados emiten luz propia, poseen mayor movilidad entre esferas dimensionales y participan activamente en la ayuda a encarnados y desencarnados. Ya los que permanecen presos al ego, a la culpa, al odio o al vicio, permanecen en las zonas umbralinas, densas, grises, donde el sufrimiento mental es palpable y el tiempo parece no avanzar. La diferencia entre unos y otros no es privilegio, sino resultado de elecciones hechas vida tras vida. La evolución espiritual, sin embargo, no sigue una línea recta. Muchas veces, el espíritu retorna a los mismos errores, reincide en los mismos patrones. Orgullo, lujuria, vanidad, poder, son tentaciones que acompañan al alma desde hace milenios. Por eso, Dios, en su infinita misericordia, permite el reinicio cuantas veces sean necesarias. Cada reencarnación es un nuevo libro en blanco, con capítulos que deben escribirse con las tintas de la experiencia y de la conciencia. E incluso cuando el alma falla, no es condenada. Es acogida, tratada y preparada para intentarlo otra vez. Hay también quienes, tras muchas encarnaciones, alcanzan un estado de conciencia más expandido. Son los espíritus misioneros que ya no reencarnan por necesidad propia, sino por amor al prójimo. Regresan a la tierra para enseñar, curar, guiar, abrir los ojos de la humanidad. Sus vidas están marcadas por el sacrificio y la entrega. Podemos reconocerlos en los grandes sabios, santos, científicos altruistas, artistas iluminados, que dejan huellas profundas en el mundo. Y aun estos, en algún momento, también pasaron por el valle del sufrimiento, también caminaron entre sombras antes de encontrar la luz. La reencarnación, por lo tanto, es la herramienta suprema de justicia y de progreso. Ella garantiza que nadie quede atrás, que todos tengan la oportunidad de reparar y de evolucionar. Y más aún, crea una red invisible de aprendizaje colectivo. Nacemos en diferentes culturas, géneros, religiones, para comprender al otro, para vencer el prejuicio, para reconocer la unidad detrás de las apariencias. Cada vida nos acerca a la verdad de que todos somos hermanos, centellas del mismo Creador, caminando lado a lado, aunque por caminos diferentes. Esa perspectiva transforma el dolor en propósito, el error en lección, el enemigo en maestro. Comprender. La reencarnación es dar sentido a la vida. Es saber que nada se pierde, que ninguna lágrima es en vano, que cada desafío carga un don oculto. Es confiar en que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz en el horizonte, y que nace del propio corazón, porque la verdadera evolución no está en huir de la tierra, sino en santificarla con nuestros actos. No está en ascender a los cielos, sino en traer los cielos dentro de nosotros. Y es reencarnando, viviendo, amando y aprendiendo, que un día nos convertiremos en luz que guía a otros en su travesía.